Am, Vamos a meditar, reflexionar en esta mañana en un asunto bastante práctico de nuestra iglesia, que muchas veces puede generar algún tipo de confusión. Tiene que ver con la enseñanza de la membresía de la iglesia local, y para algunas personas no está muy claro cuáles son los pasos para hacerse miembro de la iglesia local y específicamente en nuestra iglesia local. Entonces, hay bastante para mencionar en este aspecto. Yo sé que ya se ha tocado con anterioridad, pero creo que nos da claridad poder meditar en esto y estar todos en una misma línea. En una iglesia local puede haber distintos tipos de personas, y tenemos que poner, por así decirlo, alguna etiqueta. Eso de la etiqueta no suena muy bien, ¿verdad? Pero en una iglesia local puede haber visitas. Hay gente que llega un día a la iglesia, no sabe cómo es esa la iglesia local, qué creen, qué predican, qué practican. Puede ser que usted traiga una persona a la iglesia y eso será obviamente una gran bendición, ¿verdad? Que ver hermanos jalando gente para que venga, para que se exponga la palabra. Los que vienen las primeras veces los llamamos visitas. Y obviamente eso no es con un afán de poner una etiqueta, sino es una manera en la que podemos comprender, ¿verdad? Natural, ¿verdad? A las personas que llegan. A veces viene gente de otras iglesias, también le decimos hoy tenemos visitas. Cuando vienen hermanos de otras iglesias, sean miembros o no sean miembros. Pero cuando las visitas son constantes, ya no los vemos como visitas, ya en un sentido forman parte de nosotros y podemos decir que son asistentes regulares. ¿Por qué los llamamos asistentes regulares? Bueno, evidentemente la asistencia, cuando es reiterativa, manifiesta una intención de tales personas de participar en las actividades de tal iglesia. Y entonces, la asistencia regular es de mucho ánimo para la iglesia, ¿verdad? Porque se ve, si usted ve a una persona, la ve por ahí, ves perdida, y ahí usted no sabe qué es que si quiere o no quiere, si viene cuando tiene ganas o quizás va a otra iglesia. Hay gente que ustedes saben que hay gente que son visitantes permanentes, itinerantes, andan por todas las iglesias y no forman parte de ninguna. Bueno, pero cuando alguien asiste con regularidad, entonces eso es una gran bendición para la iglesia en la que está. Pero tenemos luego también miembros. Y hay una diferencia entre los asistentes regulares y los miembros, y evidentemente la membresía implica un grado de compromiso mayor, porque no solamente quiero asistir regularmente al servicio de adoración, de enseñanza, sino que quiero tener un compromiso con los hermanos que allí están congregados. Entonces, en una iglesia local están los miembros, y también dentro de los miembros podemos decir que todos somos miembros en el sentido de la iglesia local, pero también en los miembros hay algunos que son oficiales, y se utiliza esta palabra oficial para referirse a funciones que Dios ha colocado dentro de la iglesia de liderazgo o servicio, y tiene que ver precisamente con los pastores y con los diáconos. Los pastores
en la administración de la palabra, en lo espiritual, en la supervisión, de ahí deriva la palabra obispado, en el rol de anciano, ¿verdad? De juzgar y de velar, en el rol pastoral, de alimentar al rebaño, y los diáconos en un liderazgo servicial. Pero todos los hermanos son miembros y todos debemos servirnos por amor unos a otros, cada uno con sus dones y con sus talentos. Entonces, haciendo esta aclaración, podemos hablar acerca de la legitimidad de la membresía. O sea, hablar de membresía es legítimo, es correcto, porque ciertamente hay argumentos que se presentan en contra. Yo he escuchado gente hablar en contra de la membresía, incluso hablar en contra de nuestra iglesia por nuestra creencia y práctica sobre la membresía. Por ejemplo, algunos van a decir que en realidad todos los creyentes son miembros. Y vamos a explicar, ahí hay una confusión de terminología. Otros van a decir, no hay listas de miembros en la Biblia. O sea, no vemos en la Biblia que haya una lista de los miembros de tal o cual iglesia. Entonces, eso no es correcto. Otros van a decir, no hay un mandamiento de Dios a que hay que hacerse miembro de la iglesia. Tiene que creer y bautizarse y no dice nada, hazte miembro de una iglesia. Y otros van a decir, esos son mandamientos de hombres, por lo tanto esos son legalismos y es agregarle cosas a lo que la Biblia dice y entonces eso está mal. Bueno, vamos a tratar de responder primero a estas cosas, aunque esto ya se habló en algún momento en el curso discipulado sobre la membresía, pero vamos a tratar de responderlos para luego explicar los pasos. El primer asunto, todos los creyentes son miembros. Aquí hay una gran diferencia que debemos comprender y es el concepto de iglesia local e iglesia universal. Todos los verdaderos creyentes somos miembros de la iglesia universal de Dios, compuesta por todos los creyentes de todos los tiempos y en todos los lugares. Dice la Escritura que somos miembros los unos de los otros y la iglesia de Cristo conforma el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién? ¿Solo nosotros? No. Todas las iglesias verdaderas del Señor. El cuerpo de Cristo. No hay muchos cuerpos de Cristo. Hay un cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. En ese sentido entendemos a una iglesia universal que no puede ser reunida ni vista, porque evidentemente es imposible en términos humanos, pero para el Señor es vista claramente porque Él sabe quiénes son los verdaderos y porque Él nos ve como uno. Cuando el Señor Jesús oró por la unidad de la iglesia y dijo que sean uno, como tú y yo somos uno en Cristo, ¿verdad? La oración fue respondida correctamente. Pero en el sentido de iglesia local, los miembros son aquellos que componen la iglesia local. No estamos diciendo que si hay alguien que no es miembro, no es un creyente. Cualquier creyente, un asistente, un visitante, puede ser miembro de la iglesia universal de Cristo, pero hay una iglesia local que tiene una membresía que de algún modo está definida, aunque implícitamente está definida. Y aquí nos puede ayudar, por ejemplo, las introducciones de las cartas apostólicas a ciertas iglesias. Obviamente, entendemos esto. Cuando los apóstoles escribían a una iglesia, escribían a la congregación allí y asumimos que en esa congregación podía haber allí incrédulos, ¿verdad? Personas que todavía no habían venido a la salvación, pero estaban allí expuestos. De hecho, cuando estamos haciendo el estudio de Santiago por la noche, bueno, hoy lo vamos a ver en la mañana, pero vemos que mucha de la carta que escribe Santiago tiene que ver con eso, que examinen su fe para ver si eran verdaderos creyentes. La epístola de 1 Juan, lo mismo. Entonces, hay muchas cartas que apuntan a iglesias en el sentido de los creyentes, de los santos congregados en un lugar, pero de algún modo también
hay una referencia a los verdaderos creyentes que están en esa congregación. Por ejemplo, cuando escribe Pablo a los Gálatas, Galacia, dice Gálatas 1:1, aparece allí en pantalla. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Está hablando de iglesias que están en esa región, ¿verdad? Entonces había allí distintas ciudades y había distintas iglesias locales. Y esos hermanos que allí se congregaban, se reunían, podemos pensar, formaban parte de esa iglesia. Seguimos leyendo otro texto, el inicio de Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Otra ciudad, otra iglesia local, y vea cómo los identifica, santos y fieles en Cristo. Entonces, entendemos que le escribía a los que estaban allí congregados, pero entendemos que le escribe a los verdaderos creyentes, y posiblemente hay incrédulos allí que recibían esa carta y se creían parte de esa iglesia, pero también estaban los verdaderos creyentes que sabían que eran verdaderos creyentes y sabían posiblemente por los frutos quienes no eran verdaderos creyentes, y entendían en un sentido quiénes eran los verdaderos creyentes. Pero la idea es que los verdaderos creyentes, ¿verdad?, son santos y fieles en Cristo. Vamos a un texto más, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Vea qué interesante. Ahora es a la iglesia en Filipo. Y esa iglesia que estaba en Filipo, obviamente es descrito también como santos, son santos si son creyentes en el Señor, pero esa iglesia está con sus obispos y diáconos. La palabra obispo no es como se entiende en el catolicismo, ¿verdad? El que usa el sombrero largo y tiene un cargo superior a todo lo demás sacerdote. Es la palabra que significa, tiene el mismo significado o el mismo oficio, refiere al mismo oficio que un pastor o que un anciano. La palabra obispo significa supervisor. Es un supervisor de la grey de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo habla, dice, de que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, ¿verdad?, a los pastores, para que velen por las ovejas, para que supervisen el estado del rebaño. Entonces, cuando dice obispo, podemos decir pastor o podemos decir anciano. Pero también había allí diáconos. Ahí se mencionan los dos oficios, pastores y diáconos. Y se menciona de alguna manera implícita el resto, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, los verdaderos creyentes, ¿verdad? Aunque la carta era leída a todos, podía haber una visita, podía haber alguien que venía intermitentemente, podía haber alguien que estaba allí con mucha regularidad y queriendo formar parte, pero tenemos aquí un tema que de algún modo marca una diferencia entre los que estaban comprometidos y no, y es la necesidad de entender de que si hay oficiales, esos oficiales van a tener una responsabilidad especial para con aquellos que forman parte de la iglesia. Por ejemplo, podríamos preguntarnos allí, esos obispos o esos pastores, ¿de quién eran pastores? Los pastores de Filipos, ¿eran pastores de los santos de Corinto? No, ¿verdad? Porque es pastor de una iglesia local. ¿Los diáconos de la iglesia de Corinto eran acaso líderes oficiales en la iglesia de Galacia? No, eran líderes oficiales en el diaconado de esa iglesia local. Entonces el pastor oficia en su iglesia local, los diáconos ofician en su iglesia local, y hay una limitación con otros santos de otros lugares. Entonces ya vemos claramente que hay una limitación, pero también podemos entender de que hay de algún modo
una limitación con aquellos que componen o no componen la iglesia local. Y esto no debe entenderse mal. Vamos a ver. Cualquier persona que viene aquí va a recibir el ministerio pastoral. Si alguien me pide una consejería pastoral, yo la voy a dar, sea asistente, sea visitante, sea un miembro de la iglesia de años. No hay una limitación en eso, ¿verdad? Hay una disposición de servir y ministrar a todos. Los diáconos de esta iglesia van a estar deseosos de que vengan visitas y van hasta a veces, hasta uno se esfuerza más con la visita, ¿verdad? Es como en la casa, usted se restringe ciertas cosas, pero si viene una visita quiere atenderlo mejor. Bueno, aquí viene alguien y ya están los diáconos ahí pensando dónde conseguimos una buena silla y qué darle y qué necesita, un abanico. El ministerio es para todos, pero puede haber ciertas implicaciones de ese ministerio donde no vamos a poder actuar del mismo modo con un visitante que con alguien que es un miembro, que ha tomado ese compromiso. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente texto. ¿Tiene usted que obedecer a su pastor? Esto puede sonar con tantos pastores autoritativos y abusivos en este mundo, puede sonar fuerte y desagradable, pero es lo que dice la palabra. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obviamente vamos a pensar en un pastor que se conduce en el temor de Dios y conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y un pastor le dice a usted que haga algo que va contrario a la ley de Dios, no lo obedezca. Pero en tanto y en cuanto hace el uso de su oficio de acuerdo a la palabra de Dios y en el temor de Dios, es la responsabilidad de los miembros obedecerles. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes deben obedecer al pastor con este entendimiento? Él dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Aplica entonces esto de que usted debe obedecer a cualquier pastor? ¿Tiene que obedecer usted al pastor de la iglesia que está aquí a 5 cuadras? ¿Hay un pastor allí? ¿O tiene que obedecer usted al obispo o al sacerdote de la iglesia católica? ¿Usted lo toma como para cualquier pastor? No lo toma para cualquier pastor. Lo toma para el pastor de su iglesia o los pastores de su iglesia local. Por eso, ahí tenemos la palabra vuestros pastores. O sea, la persona puede decir mis pastores, si hay pluralidad, o mi pastor, si hay uno solo. Yo tengo que obedecer a mi pastor, yo tengo que sujetarme a mi pastor, porque ese pastor vela por mi alma. Entonces hay una pertenencia de la oveja, podemos decir, al pastor o a la iglesia, y del pastor a esa iglesia. Ahora, si hay una pertenencia, si usted puede decir mi pastor, el pastor tiene que poder decir mi oveja. ¿Me explico? Porque la oveja el pastor cuida un rebaño y sabe quiénes son sus ovejas. Y si hay una oveja que anda por ahí perdida, pero no es de él, ¿verdad? Quizás es de otro pastor que se le extravió. Pero él sabe quiénes son sus ovejas. Cristo sabe quiénes son sus ovejas. Las llama por su nombre, las cuida, las pastorea. Ese cuadro nos puede servir. Entonces hay un entendimiento de a quiénes cuida el pastor y hay un entendimiento de la oveja a quién tiene que oír, a quién tiene que seguir, a quién tiene que obedecer. No estamos diciendo con esto de que alguien no tenga bendición o edificación de otros ministros del Señor. Escuchamos predicaciones de otros pastores, leemos libros de otros pastores. No, estamos hablando de la legitimidad de la membresía. Hay membresía en una iglesia porque el pastor tiene ovejas y porque las ovejas tienen pastor.
usted no tiene la misma relación con el pastor de otra iglesia que con el que tiene en su iglesia. ¿Por qué? Porque entiende que Dios le ha colocado en esta iglesia y ha puesto pastores para que velen por su alma. Usted no va a ir en el medio de un problema familiar, matrimonial, usted no va a ir al pastor de una iglesia que nunca fue y usted le dice, usted nunca se preocupó por mí, ni me visitó, ni me llamó, ni me exhortó cuando ya estaba mal. El pastor se va a quedar así sorprendido y decir, pero yo no sé ni quién es usted. Entonces, usted espera una supervisión pastoral de la iglesia en la cual pertenece. Y del mismo modo, el pastor va a velar por aquellos que toman el paso y la decisión de unirse a una iglesia local. Porque imagínese, entonces, que venga una visita, ¿verdad? Y yo me acerque, ¿verdad? Y le diga, digamos, alguna observación. ¿Usted por qué tiene ese carro tan caro? Usted está malgastando su dinero. Va a decir la visita, ¿sí me reciben? O sea, ¿quién es esta persona para venir Diferente es si yo sé de un hermano que anda desordenadamente, ¿verdad? Que no administra bien su dinero y de repente malgastando, hace un gasto innecesario en su vida y como un pastor uno puede llegar y hacer esa observación y esa exhortación. Entonces el pastorado no es impuesto a la fuerza. Alguien puede ser un asistente de la iglesia y yo no voy a decir, a partir de ahora yo soy su pastor. Tampoco una oveja puede ser impuesta a la fuerza. No puede venir a la iglesia y decir, disculpen todos, pero a partir de ahora yo soy miembro. No funciona así. Caminamos juntos con el entendimiento de que Dios nos ha unido y lo vamos a hacer en armonía, en orden y comprendiendo lo que esto implica. Entonces, si hay en la iglesia oficiales, es porque también hay miembros sobre los cuales esos oficiales ejercen su labor. No a modo de discriminar al resto, porque el servicio será para todos, pero sí hay algunos con los cuales hay una responsabilidad mayor y, como dice el texto, hay que rendir cuentas a Dios. El pastor ha de rendir cuentas a Dios por aquellos por los cuales debe velar. Y esos son aquellos que conforman la membresía de la iglesia local. Vamos a la segunda argumentación en contra de la membresía de la iglesia local. Alguien dice, no hay listas de miembros en la Biblia. Bueno, ciertamente, si usted quiere buscar una lista de miembros en la iglesia o una mención a una lista de miembros en la iglesia, no la va a encontrar. Tenemos por ahí una mención de números en conversiones. Se convirtieron como 3,000 personas, dice, ¿verdad? En la predicación de Pedro. No necesariamente tiene que ver con la membresía de la iglesia local. Vemos que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Posiblemente eso se refería a la conversión y obviamente a la permanencia de esas personas en la iglesia. Pero debemos tener el cuidado de no caer en un biblicismo. Es decir, porque la Biblia no menciona tal palabra, entonces yo no creo tal doctrina. Si ese fuera nuestro caso, no creeríamos en la Trinidad, porque la Trinidad no aparece como tal palabra en la Biblia. Pero entendemos las doctrinas porque están explicadas de manera explícita o implícita y la entendemos como un todo. Entonces, si el principio y la doctrina es consecuente con la Biblia, no vamos a caer en un biblicismo de rechazarla. En la Biblia sí, por ejemplo, se mencionan otras listas. Por ejemplo, se nos dice que la iglesia primitiva tenía listas de viudas, aquellas viudas a las cuales debían ayudar. Usted sabe que en la antigüedad las viudas eran una de las personas en una situación más vulnerable y pobre. No tenían marido, no tenían sustento, si no tenían hijos, o si eran hijos pequeños, estaban en una situación muy adversa. Bueno, la iglesia con caridad proveía el alimentos para ellas, pero no era indiscriminado. Había una lista. Y Pablo instruye a Timoteo y le dice, sea puesta en la lista solo la viuda
no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Vean si no había una lista y si esta lista no tenía requisitos. Disculpe, pero usted no puede estar en la lista de las viudas a las que ayudamos. ¿Por qué? Y porque no cumple con este requisito. Legalismo. No, es la instrucción apostólica. Entonces vemos cómo se manejaron listas para el orden de la iglesia y eso tenía que ver precisamente con seguir principios bíblicos de prudencia y de equidad. Entonces, no pensamos que el hecho de que no se mencionen listas de membresía en la iglesia sea una razón para desechar esta doctrina. En tercer lugar, dicen, Dios no manda a hacerse miembro. A ver, es verdad, Dios no manda a nadie a hacerse miembro de la iglesia en esos términos de la palabra, pero sí yo podría decir que Dios manda a que cada creyente sea miembro de una iglesia con total tranquilidad. Primero porque debemos entender la relación que tiene la membresía de la iglesia con las ordenanzas. ¿Qué es lo que Dios manda a los pecadores? A que se arrepientan, ¿verdad? Arrepiéntanse, a que crean en el Señor. Bueno, pensamos que alguien escucha el Evangelio, quizás en una iglesia, escucha el sermón, tiene fe en Cristo, es constreñido en su pecado, y entonces el verdadero creyente, ¿qué quiere hacer? Quiere seguir a Cristo, quiere honrar a Cristo, quiere leer la Biblia, quiere orar, quiere buscar la instrucción de su palabra. Y cuando lee un poco de la Biblia o es edificado en su palabra, se da cuenta que como creyente tiene que bautizarse, una de las ordenanzas del Señor. Tiene que pasar por las aguas del bautismo, recordando de que muere a su antigua vida y vive a una vida nueva. Como dice Romanos 6:3, ¿no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. Entonces, la verdadera conversión tiene que ver con un dejar la vida pasada para comenzar una vida nueva. Y esa vida nueva del creyente no puede comprenderse de una manera aislada. No puede comprenderse sin un lugar donde se expone a la palabra de Dios y donde vive la vida de comunidad de iglesia. Por eso vemos, como mencioné antes, que se convertían las personas y eran añadidos a la iglesia, añadidos al cuerpo de Cristo, participaban con los otros santos en las reuniones de adoración y en el evangelismo y en todo lo que implicaba a la piedad cristiana. En muchos casos, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que el bautismo era prácticamente inmediato. Y era la manifestación de la conversión y eso era seguido del bautismo. Pero entendemos que fueron circunstancias muy especiales en las cuales los que se bautizaban no solamente estaban cambiando, por así decir, una religión, sino que se estaban jugando la vida, se estaban oponiendo a la tradición, a la historia y al entendimiento de toda la nación de Israel. Y muchos de ellos, por esa causa, iban a ser perseguidos. Recordemos que a los que seguían a Jesús los expulsaban de la sinagoga. Entonces, el identificarse con Cristo, el creer en Cristo, el unirse a los cristianos, era de algún modo aceptar la persecución. Por eso Jesús dijo, el que quiere seguirme, tome su cruz, ¿verdad? Sígame, niéguese a sí mismo y sígame, porque era en un sentido una aplicación espiritual, pero en otro sentido también era literal de su experiencia. En algunos lugares donde el ser cristiano implica oponerse a todo lo que se ha creído antes y jugarse la vida, pudiera ser que el bautismo sea más pronto. En los lugares donde nosotros vivimos, donde ser cristiano pudiera ser hasta una moda para algunos,
Ir a la iglesia pudiera ser un tiempo donde le levantan el ánimo, donde le estimulan su autoestima. Bueno, aquí tenemos que tomar más tiempo y ser más prudentes. Queremos ver frutos espirituales. No es que haya un parámetro bíblico para decir cuánto tiempo hay que esperar entre una conversión y un bautismo, pero sí, básicamente hay que esperar que la persona tenga la convicción de ser un verdadero creyente, que tenga esa seguridad, que vea el fruto de la conversión en su vida, el cambio de deseos, la formación de nuevos hábitos y la convicción de seguir a Cristo, el deseo de seguirle en lo que Él manda. Y obviamente entonces el bautismo implica un compromiso con el Señor. El bautismo es, cierto modo, un testimonio de lo que Dios ya hizo antes, de que Dios me salvó, pero también estoy dando una manifestación pública de mi compromiso con el Señor, de que el Señor me ha llamado y quiero vivir para Él, ¿verdad? Algunos han podido quizás experimentar su bautismo con un entendimiento correcto, otros no. Algunos hasta se bautizaron y eran incrédulos, no habían sido regenerados. En ese caso deben bautizarse nuevamente porque el primer bautismo no fue válido. Un bautismo de un incrédulo o de un bebé o de un niño que obviamente no comprende el evangelio no tiene validez. Creemos en el bautismo de los creyentes. El primero se cree y el bautismo es la manifestación pública o el reflejo visible de esa experiencia de conversión previa. Entonces, cuando alguien se bautiza, está diciendo yo quiero vivir para el Señor y servir al Señor. Y obviamente la pregunta, entonces, ¿a qué iglesia usted va a pertenecer? ¿A qué iglesia, de qué iglesia va a formar parte? Porque si se está bautizando para decir dejo el mundo y sigo a Cristo, un cristiano no está solo, un cristiano debe congregarse, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿En qué iglesia usted va a participar de la administración de la ordenanza de la Cena del Señor? Porque Dios manda a los creyentes no solo a bautizarse, sino a tomar la Cena del Señor. Pero la Cena del Señor es algo sagrado. No debemos participar de la Cena del Señor de manera indigna. No puede participar de la Cena del Señor alguien que está viviendo en pecado, dominado por los pecados, quizás no es un verdadero creyente y está enlazado en sus pecados. O quizás es un creyente que está tropezando y está necesitando ayuda para superar ciertas cosas, para poder tomar la Cena del Señor con una limpia conciencia. Entonces, preguntémonos nuevamente, ¿Dios no manda a hacerte miembro? Quizás con esas palabras no, pero si te manda a bautizarte y te manda a tomar la Cena del Señor, y estas dos cosas son sumamente importantes, y sería terrible que un incrédulo participe de estas cosas, que debe ser un verdadero creyente y que debe tener una entrega y un compromiso con Cristo, entonces ciertamente podemos decir, Dios sí te manda a ser miembro, porque si eres un verdadero creyente y no te has bautizado, ni participas de la Cena del Señor, entonces estás en desobediencia con Dios. Estás desobedeciendo a Dios. Quizá alguien puede decir, bueno, es que no puedo porque de ahí tengo estas cosas que cambiar. Bueno, tienes que cambiarlas. No retrases más. Por eso a veces decimos, antes teníamos la Cena del Señor durante la misma reunión, ¿verdad? En el mismo culto. Ahora tenemos el culto de la Cena del Señor después. Entonces hacíamos las admoniciones y explicábamos, ¿verdad? Que solamente debían participar los creyentes, que se habían bautizado, ¿verdad? ¿Dónde dice eso la Biblia? Que tiene que ser los creyentes. No lo dice así, que tiene que ser creyente, tiene que ser bautizado, pero se entiende en la doctrina que deben ser verdaderos creyentes, porque si no participan indignamente. Que tienen que ser bautizados, porque es un paso inicial de obediencia básico, un testimonio público de creer en el Señor. Y nosotros decimos que tiene que ser miembro. Y ahí alguno dice, legalista. ¿Cómo puede usted entenderlo si quita el compromiso de por medio? Y usted sabe que hay iglesias que son así. Usted va a la iglesia y ahí empieza la cena del Señor y usted puede ser visita y le dan la cena. Usted puede estar en adulterio y le dan la cena. Usted puede ser un ladrón y ahí toma la cena. No creemos que eso sea lo correcto.
Debemos ser muy cuidadosos de las cosas del Señor. Y Dios ha puesto a los pastores en la responsabilidad de la administración de los bienes celestiales. Y hay un gran peso sobre ellos también acerca de cómo se practican esas cosas. Calvino tuvo problemas en Ginebra cuando, ustedes saben que era la religión oficial, ¿verdad? Y venían, todos querían participar de la cena, algunos venían hasta con sus espadas, eran terribles asesinos. Y Calvino se puso enfrente de la mesa de la cena del Señor y dice, no van a participar. Si quieren matarme, me matan, pero no van a participar. Porque él sabía lo sagrado que esto era. Y más bien lo estaba haciendo para cuidar a esos hombres impíos de que no tuvieran un juicio mayor. En cuarto lugar, cuando dicen son mandamientos de hombres. Vean, Dios manda a los cristianos, a los creyentes, en la iglesia, que estemos en unidad. Estamos en unidad, ¿por qué? Porque estamos en un sentido en un mismo lugar. Podemos hablar de una unidad física, también de una unidad espiritual, que es en Cristo. El solo hecho de que nos reunamos aquí a determinada hora, eso es un mandamiento de hombre. ¿Por qué usted se reúne a las 9:15? ¿Por qué no viene a las 8 de la mañana? Y porque hay un mandamiento de hombres. Pero ¿está malo ese mandamiento de hombres? No, es que en unidad encontramos el bien mejor para nosotros. No hay en la Biblia un mandamiento que le diga qué hora tiene que reunirse. Tenemos un culto también en la tarde. ¿Dónde dice la Biblia que hay que tener un culto al tarde? No lo dice, pero ¿qué entendemos? Que hay un día del Señor y que el día del Señor es todo para el Señor. Por eso tenemos un culto en la mañana y un culto en la tarde. Las iglesias van en la mañana y en la tarde a la playa. Bueno, no entienden el entendimiento de que el día sea del Señor. Piensan que lo que hay que hacer es asistir a la iglesia. Eso es el entendimiento que tienen. Nosotros creemos que debemos vivir este día para el Señor, para la edificación mutua, para la adoración pública o privada, ¿verdad? Y dentro de eso hay un reposo de nuestros trabajos, esfuerzos seculares, un reposo de entretenimientos, un reposo de las cosas que podríamos hacer otro día, porque queremos que nuestra alma repose en el Señor. Hay doctrinas, sí, pero también hay aplicaciones que implican determinaciones de hombres. Y esa está determinado en un sentido, en un acuerdo funcional. Como iglesia tenemos un acuerdo doctrinal. Ese acuerdo doctrinal, en nuestro caso la confesión de fe, no puedes decir usted esos son mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque tenemos la explicación bíblica de por qué creemos lo que creemos. Pero habrá muchas cosas de nuestra vida y forma de iglesia que funcionan de una manera, no porque haya un versículo en la Biblia que diga que eso debe hacerse así o asá. Pero sin embargo nosotros llegamos a ese acuerdo funcional porque tomamos los principios de la palabra y buscamos lo que es mejor para nuestra iglesia local. Y es por eso que tenemos no solo una confesión de fe, sino también una constitución de iglesia. ¿Qué es una constitución? Un documento, vamos a hablar de las constituciones que conocemos, un documento de un país, ¿verdad? Que marca las leyes fundamentales sobre las cuales ese país se rige y se ordena. No son todas las leyes, es la constitución, podemos decir. Cuando hay una organización o una sociedad, tiene que tener legalmente una constitución. Bueno, nosotros somos una iglesia y en un sentido somos un organismo vivo delante del Señor, piedras vivas unidas, edificadas entre sí. Pero esa es la parte espiritual. Pero en la parte funcional también estamos organizados. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere que funcionemos organizados. Imagínense si no hubiera orden de ningún tipo, organización de ningún tipo. O sea, no habría una persona en este momento que esté hablando, todos vienen y no hay nadie que hable. No, ¿quién habla hoy? No sé, no, nosotros no nos organizamos. Hay alguien que se encarga de poner la diapositiva, hay alguien que abre el templo, hay otro que limpia, hay otro que ordena. Hay un orden, hay una organización. Necesitamos eso para poder funcionar. Y eso implica también un compromiso de las partes. Entonces,
Si me van a decir son mandamientos de hombre, voy a decir, usted obedece muchos mandamientos de hombre sin cuestionárselos. Y los necesitamos seguir para poder funcionar correctamente. Usted puede cuestionar si algo si está del todo bien o si está del todo mal. La iglesia podrá definir cuestiones que competen a esa constitución de la iglesia, si hay cosas que se cambian, si hay cosas que se mejoran. No decimos que son infalibles, pueden variar. No es como la doctrina que es fija, que no puede cambiar. Pero hay determinaciones que tenemos que tener humanas y eso no significa que estamos pecando. Cuando en la Biblia Jesús habla en contra de aquellos que obedecen mandamientos de hombre, el problema era que con esos mandamientos de hombre iban en contra de la doctrina. Entonces, si ponemos mandamientos o cuestiones en nuestro orden o nuestra funcionalidad como iglesia que van en contra de la doctrina, ahí sí me preocuparía. Cuando en una iglesia dice vamos a empezar a hacer danzas, y cuando van en contra de la doctrina, cuando la doctrina no enseña que eso debe hacerse, que es correcto en la adoración, ahí sí yo diga son mandamientos de hombre, tenga cuidado. Pero cuando los mandamientos o las determinaciones de los hombres tienden a buscar el orden y la edificación, entonces véalo como algo positivo. Entonces, sintetizando, requisitos para ser miembro. Si hay membresía, implícito está que hay requisitos. Como dijimos antes, si hay pastor y el pastor vela por las ovejas, es implícito que sabe quiénes son sus ovejas y las ovejas saben quiénes son su pastor. Vea algo, cada iglesia tiene sus pasos y sus requisitos. Si tiene membresía, hay iglesias que digamos ni hablan de membresía, ¿verdad? Pero después de que usted asistió 3 meses, ya el pastor ya dice, el hermano aquí que es miembro de nuestra iglesia, ya lo tratan como miembro. Se ganó la membresía, digamos, por tiempo de asistencia. Ahora, sabemos que los requisitos no son infalibles. Puede ser que alguna iglesia tenga más requisitos, otros tenga menos. Algunos sean quizás un tanto más cerrados en los pasos, otros sean más abiertos. Hay iglesias, usted llega, está un tiempo, ¿verdad? Y tiene una charla, el pastor le dice, ¿quiere unirse? Sí, bueno, perfecto, siga adelante, ya es miembro de la iglesia. Y otra iglesia tienen un proceso más detallado. ¿Por qué? Porque tienen el temor de que se unan a la iglesia personas que no son verdaderos creyentes o que viven una vida desordenada o que no tienen el mismo entendimiento doctrinal y a posteriori provocarán una división en la iglesia. Entonces, esos requisitos deben provenir de los principios de prudencia y orden que vienen de la palabra. Esos requisitos deben tener consistencia. No se puede pedir algo que sea contradictorio luego. Y deben ser claros. A veces pudiéramos fallar en no ser claros. Y yo, digamos, estoy exponiendo esto porque puede ser que no se haya sido claro. Hay gente que venía a decir, ¿cómo me hago miembro? Y uno le explica, ¿verdad? Pero por ahí no hay claridad. Entonces yo tengo pensado, luego de esta exposición, dejar ahí en la pizarra, ¿verdad? Un resumen, ¿verdad? Con los pasos para alguien que quiere ser miembro. Entonces, esta exposición es importante, no solo para aquellos que no son miembros y quieren serlo, sino también para que los miembros sepamos cómo guiar a las personas que no son, para que entienda cómo funciona este asunto en nuestra iglesia y cómo ellos pueden llegar a un correcto entendimiento de lo que la membresía significa. Entonces, estos pasos o estos requisitos no deben ser una barrera. Bueno, una barrera en algún sentido para aquellos que no deberían unirse, sí, pero a los verdaderos creyentes deberían animarles a dar pasos en el entendimiento de la palabra, en el compromiso con el Señor, en el temor de Dios. Por eso, digamos, a mí me pasó. Cuando yo llegué con mi esposa a la iglesia de Los Lagos, por allá por el 2011, y empezamos a escuchar de membresía y empezamos a escuchar de que uno no llegaba y se hacía miembro automático, sino que había que estar un tiempo. Ahí abrimos los ojos y dijimos, esto se hace con orden. Esto va con
respeto y entendimiento, no es jugando. No se hace miembro usted para al otro día irse. Usted sabe lo que eso significa. Vamos a ver entonces ahora este resumen. Los 10 pasos para ser miembro en nuestra iglesia. Yo lo sinteticé así en 10 pasos. Primer paso, ser un creyente verdadero y andar ordenadamente. Entonces el primer requisito es ser un creyente verdadero. Pero no solamente ser un creyente verdadero, puede ser que haya un creyente verdadero que está con un montón de luchas de un montón de cosas. Entonces tiene cosas que ordenar en su vida. Para eso es la iglesia del Señor, para que reciba la palabra, sea edificado y sea ayudado pastoralmente a ordenar su vida. Segundo lugar, asistencia ininterrumpida 6 meses. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos por prudencia, porque hay personas que vienen con doctrinas muy distintas a las que creemos y necesitamos que entiendan cómo es la doctrina y porque sean expuestos a la predicación de la palabra y queremos ver esa recepción de la palabra y ese compromiso a exponerse a la palabra. Imagínense que si la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? O sea, el no asistir a la iglesia es un pecado. Obviamente, el pastor no va a ir a reprocharle a usted por qué no vino a la iglesia si usted no es miembro. Pero yo tengo que velar por los miembros de esta iglesia y si algún miembro falta, yo tengo que saber por qué faltó. Le pregunto, ¿verdad?, a algún familiar si está enfermo, lo llamo, se le pide a la membresía explicar por qué no asisten. Porque ¿qué se espera de la membresía? Que vengan a todas las reuniones. Quizás alguno tiene un impedimento laboral, quizás alguien tiene alguna dificultad de salud y obviamente va a ser entendido. Pero no puede simplemente faltar porque va a faltar. Por eso hay un entendimiento de la responsabilidad de la asistencia. Entonces, alguien que quiera hacerse miembro y ni siquiera puede mantener una asistencia regular, evidentemente no ha madurado en esa área como para poder tomar la responsabilidad que esto implica. En el punto 3 hablamos de ver curso de discipulado que está grabado. Yo lo impartí aquí cuando llegué. Son 30 lecciones. Entendemos, hay iglesias, por ejemplo, que tienen mucha gente y tienen un aula aparte. Entonces, un maestro va y le enseña a los que quieren ser miembros. Siempre tienen ahí 5, 6, 10 personas. En el caso nuestro, somos pocos por ahora y también no disponemos de un lugar especial, ¿verdad? Entonces, el curso está grabado y lo que hacemos es que las personas lo vean. ¿Qué se expone en ese curso? Se expone básicamente los principios bíblicos de vida cristiana desde lo básico, ¿verdad? Hasta podemos hablar lo intermedio o avanzado en el conocimiento y en la práctica de la vida cristiana. Obviamente es consecuente con la confesión y está articulado de una manera que puede ser más fácil de asimilarlo. Quizás pasamos a la diapositiva siguiente, que ahí están los temas. Voy a leer todos los temas que vimos en ese curso. Usted lo busca en la página de la iglesia en YouTube, allí está. Tema número 1, la palabra de Dios. 2, la oración. 3, disciplinas espirituales. 4, adoración corporativa. 5, la vida transformada. 6, la ley moral. 7, el nuevo nacimiento. 8, el evangelio. 9, el arrepentimiento y la fe. 10, la justificación. 11, el costo de ser discípulo. 12, la perseverancia y seguridad. 13, la prueba y la tentación. 14, Dios y la Trinidad. 15, la familia cristiana. 16, conducta y buenas obras. 17, el testimonio de conversión. 18, la evangelización. 19, la confesión de fe. 20, teología del pacto. 21, el día del Señor. 22, la iglesia local y sus oficiales. 23, la membresía de la iglesia local. 24, las ordenanzas. 25, la disciplina eclesiástica. 26, la mayordomía cristiana. 27, el servicio cristiano. 28, la madurez cristiana. 29, escatología. 30, la tarea de discipular.
Podemos volver al anterior. Entonces, ahí están los temas para que alguien, tomando ese curso, va a saber qué cree esa iglesia, cómo lo practica, cuáles son las responsabilidades de alguien que se hace miembro y cuáles son también los privilegios. En cuarto lugar, leer la confesión de fe de la iglesia. No le pedimos que sea un maestro en la confesión, pero si tiene alguna duda, tiene que resolverla. Si algo va en contra de su convicción, tiene que poder hablar para tener explicaciones. En quinto lugar, leer la constitución de la iglesia para saber esta parte funcional o de orden de la iglesia. En sexto lugar, resolver esas dudas, va a tener durante ese proceso un seguimiento pastoral. Podemos decir que como se piden esos 6 meses de asistencia, alguien podría durante esos 6 meses ir avanzando muchos de estos puntos, ir leyendo la confesión, ir leyendo la constitución, tomar el curso de discipulado, ir hablando con el pastor, resolviendo dudas. En séptimo lugar, presentar el formulario de solicitud. Vamos a tener disponible un formulario para llenar y hacer la solicitud formal. En octavo lugar, redactar el testimonio de conversión. Obviamente si hay un aval, ¿verdad?, del pastor y también de los hermanos, porque los hermanos en la iglesia saben cuando alguien quiere unirse. No es solo el pastor que dice, ahora tenemos un nuevo miembro. No, es la iglesia que aprueba la unión de otro hermano a la iglesia, porque es la iglesia la que sabe también, no solo lo que se ve el domingo, sino muchas veces cómo viven las personas. Entonces, si hay un mal testimonio, si alguien vive una doble vida, ¿verdad?, se va a frenar ese proceso. Pudiese ser también el caso de que luego de la lectura pública del testimonio, se lee el testimonio y damos un tiempo de espera, porque no queremos equivocarnos. Pero finalmente nos alegra mucho cuando se comparte un testimonio y se ve que la iglesia está contenta por un nuevo hermano que se está uniendo a la iglesia, una nueva hermana. Y en el caso de que no habían sido bautizados antes de forma correcta, entonces se les bautiza por inmersión en el agua y se les recibe a la membresía. En algunos casos que ya habían sido bautizados antes, entonces simplemente lo que se hace es la recepción en la membresía, lo cual implica un compromiso público delante de los hermanos de lo que entienden que es la membresía y cómo van a vivir esa vida de miembros de la iglesia. Vamos a saltar entonces la que sigue, Corny, y vamos a la última. Entonces, una antes. Entonces, la membresía se solicita voluntariamente. No vamos a obligar a nadie a que sea miembro. Si pasa mucho tiempo y vemos, sí podemos preguntar, pero no vamos a olvidar a nadie. La membresía tiene condiciones. La membresía es aprobada por la iglesia, es decir, los que componen la iglesia, los miembros de la iglesia. La membresía implica privilegios y responsabilidades. Y este último punto también es importante. La membresía se termina únicamente en las condiciones establecidas en la Constitución. Es decir, así como hay una entrada formal, también debe haber una salida formal. Es decir, si alguien se va a transferir a otra iglesia por cuestiones de ubicación, obviamente si alguien muere tiene que ser removido de la membresía. Si alguien por alguna diferencia ¿verdad?, va a dejar la membresía. Todo eso tiene que poder encasillarse dentro de la formalidad explícita en la Constitución. Y en algunos casos, cuando hay desórdenes, y obviamente hay que seguir los pasos indicados acerca de la disciplina y tristemente en algunos casos excomunión. Vean, usted puede decir, qué estrictos que son y cuántos... Aún así, hay gente que puede unirse a la iglesia y termina saliendo mal, porque de oídas parece ser que lo entiende, pero al momento de la práctica, ahí se ven los problemas y las inconsistencias. Disculpen que tomé más tiempo, pero quería que esta lección quedara grabada. Si alguien tiene una pregunta o una duda, aprovechemos rápidamente para responderla, porque como queda grabada puede ser que
aclaremos ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, dejamos aquí entonces, de todos modos pueden acercarse después y preguntarme. Pasamos al receso, vamos a tomar 10 minutitos nada más. Aprovechemos para los que ocupan ir al baño, al servicio, comer algo, refrescarnos y nos preparamos para el culto en esta mañana. Bendiciones.